Solo 16 días duró la intención de la Federación Internacional de Baloncesto de cambiar las regulaciones en cuanto al pago a los agentes. Solo 16 días porque salió una nueva comunicación diciendo que postergaban la entrada de vigencia de esta normativa. Pero ahora bien, vamos a darle un poquito de contexto, ¿no? A qué es lo que está pasando. Ya hablamos en un episodio anterior sobre esta situación, pero simplemente para recordar, ¿no? Parte de la historia que drama no le ha faltado. El 14 de enero de este año salió una resolución de la Federación Internacional de Baloncesto indicando que cambiaban las normas con respecto al pago de los agentes. Hay una de las normas con respecto al conflicto de intereses para los agentes y los jugadores en donde los agentes no pueden recibir el pago de sus clientes por parte de terceros, es decir, puede ser un club. Pero había una excepción en donde se permitía que si las partes estaban de acuerdo, el club le podía pagar directamente al agente del dinero del jugador por sus servicios. Y esta excepción fue eliminada a principios de este año, que iba a entrar en vigencia el 1 de febrero del 2025. Esto causó un revuelo grandísimo y obviamente con razón por parte de los agentes, porque sentían que primero no se les estaba consultando sobre esta cuestión que afectaba directamente sus negocios y obviamente, cambiaban todo un sistema sin comunicación, sin consulta, de un día para otro, afectando su libertad empresarial, afectando incluso la libertad de cómo elegían los jugadores pagarle a sus agentes, y esto llamó a que los agentes se unieran, se organizaran y elevaran su voz con reclamos directamente contra la FIBA. Específicamente, ¿qué estaban reclamando los agentes? Bueno, reitero, que había falta de consulta y que obviamente estaba por encima esta posición dominante de la FIBA en contra de los agentes. Otra cuestión que denunciaban los agentes también era que se estaban metiendo directamente con su libertad empresarial, que no podían elegir la manera en cómo los agentes cobraban sus servicios y por la otra parte tampoco podían elegir cómo los jugadores querían elegir sus servicios. Y además esto, de acuerdo a las representaciones que estaban buscando los agentes, también violaba cuestiones de libertad de competencia, de libertad empresarial, justamente en la legislación de Europa, ¿no? Y hacían una similitud también muy parecida a las suspensiones que ha tenido la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, justamente que también ha suspendido reglamentos. Entonces, los agentes de baloncesto, sus representantes, empezaron a organizarse y estaban viendo en esto un espejo y creían que podían llegar también a la misma conclusión que ha pasado en muchos casos con la FIFA, y es obtener la suspensión de los reglamentos. Sin embargo, la FIBA fue muy inteligente y el 30 de enero sacó una nueva comunicación directamente a los agentes diciendo que entendían las preocupaciones, que ellos también tienen que entender la preocupación principal de la FIBA, que es desvirtuar cualquier oportunidad de conflicto de intereses, pero que como las aguas estaban un poquito turbias, iban a postergar la entrada en vigencia de esta normativa hasta el 1 de julio del 2025 y que en el entretiempo iban a hablar con las personas de los grupos interesados para ver a qué solución llevaba. Ahora bien, la cuestión está en qué va a pasar, ¿no? Porque si bien la FIBA en su comunicación no deja por sentado que suspendió esta aplicación, sino que simplemente postergó la vigencia, muy fácilmente la FIBA pudiera el 1 de julio implementar nuevamente esta modificación del reglamento, es decir, eliminar la excepción que se permitía al pago de los agentes. Pero obviamente quedan unos meses, va a haber discusiones entre los grupos de agentes que ya están organizados y la FIBA, o eso es lo que esperamos, y quién sabe, podemos tener el mismo resultado o a lo mejor algo distinto. ¿Qué opinan ustedes? El primer tema tiene que ver con el aplazamiento de esta normativa. Tú dices que bueno, que pudiera haber, que no. Yo entiendo que si la FIBA hizo esto, es porque la FIBA se va a sentar a hablar durante todos estos meses esta situación. Todos los agentes van a formar un grupo y van a exponer su situación y veremos si la FIBA cede o no, porque además no es que es un reglamento completo lo que se va a modificar, está haciendo una norma y la excepción a una norma, para ser específico, lo que los agentes no están de acuerdo. Entonces, probablemente la FIBA, inteligentemente, antes de que vinieran demandas y vinieran gastos innecesarios, recordemos que estas federaciones internacionales tienen recursos limitados, no son recursos ilimitados para entrar en una demanda y otra y otra y otra y otra. No, tienen recursos, hay unas que tienen más recursos que otros. Entonces, ellos eligen, primero prefiero conversar, ver si puedo llegar a un acuerdo y ver si hay una posibilidad de acuerdo, que pareciera que en este momento no la hay. Pero bueno, en las discusiones saldrán opciones, saldrán proposiciones, porque una de las cosas que FIBA va a decir es, ok, te suspendí esto hasta julio, ¿qué propones tú? Y yo creo que ahí es donde está el asunto, en qué proponen los agentes. Proponer que esto vaya para atrás, pareciera que FIBA no lo va a querer.
Entonces, la opción de que no me cambies esa norma, pareciera que FIBA no está de acuerdo con eso. Y pareciera que FIBA lo que está viendo es que hay mucho conflicto de intereses y quiere terminar de eliminarlo. En este sentido, ese es el tema. Si no es así como te lo estamos proponiendo nosotros, ¿de qué forma es? Mira, me gusta cómo lo pones justamente porque sencillamente puede ser una respuesta fácil de la FIBA. De hecho, quiero sacar a relucir una parte de su comunicado y dice lo siguiente: la FIBA trabajará activamente con las partes interesadas para evaluar si es necesario realizar aclaraciones o mejoras para garantizar una implementación eficaz. Si hay que hacer aclaraciones o si hay que hacer mejoras, pero no dice que, obviamente no va a decir de una, que van a eliminar esta cuestión, porque nuevamente la FIBA ha venido comunicándose muy estrictamente con eliminar cualquier tipo de conflicto de intereses, y para ellos eliminar esta excepción es cumplir la meta, pero se encuentran ahora con esta fuerza que están haciendo por parte de los agentes y cuál será el resultado de esto. La FIBA ya tiene una posición bastante importante y fuerte de que no quiere conflicto de intereses. ¿Qué otra propuesta me tienes tú para yo evitar esto y ponerlo en el reglamento? Es una discusión que se va a tornar bastante interesante porque las dos partes están con opiniones contrapuestas. Los agentes quieren que se quede esta excepción porque además es en la manera en que han venido trabajando. El sistema de sus agencias se basa justamente con respecto a esta excepción. Incluso funciona también para los jugadores, que no tienen que estar pendientes de hacer un pago a la gente, sino directamente funciona con el club. Todas las partes están de acuerdo. Todo el mundo venía trabajando con un sistema que para ellos estaba funcionando. Para la FIBA de algún momento no empezó a funcionar y de una mandó a eliminar esta excepción, pero sin darte alguna otra opción. Entonces ahora la pelota va a estar del lado de los agentes y muy fácilmente FIBA dice, bueno, ¿qué me propones tú, no? Para empezar a discutir, porque creo que las posiciones de ambos lados está bastante cerrada. Queda febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses al menos para empezar para tener estas discusiones y nada, estamos aquí a la expectativa sobre cómo va a resultar esto, porque reitero, las posiciones de ambas partes son contradictorias. Llegar a un punto medio, oye, será interesante ver cómo se resulta esto. Si la FIBA tiene esta posición dominante de decir, bueno, esto es vamos a aclarar, aclaremos la situación, pareciera que simplemente está poniendo una posición determinante para decir, bueno, aquí prácticamente se va a hacer lo que yo diga. ¿Qué pasa si pasan estos meses, llega hasta julio y no hay un acuerdo o las dos partes siguen totalmente puestas hasta dónde puede escalar esto? Y si conocen o recuerdan algún antecedente histórico en el deporte que hayan podido pasar este tipo de cosas y hasta dónde escalado en su momento. Fíjate, yo pienso que si no hay una solución en estos meses, fácilmente la primera opción o el primer escenario que veo sería postergar la entrada en vigencia de esta regulación. Una nueva opción para postergar la regulación. Ese es como escenario 1. Como escenario 2, FIBA directamente, mira, esta excepción queda eliminada, esta regulación va, y los agentes no les quedará otra, viendo justamente cómo se está organizando y cómo se está moviendo, que demandar directamente a la FIBA por esta posición dominante que están tomando en cuenta, y que si bien hubo un lapso para ponerse de acuerdo, no tomaron en cuenta su opinión. Es lo que pudiera pasar. Y antecedentes, sí, el antecedente más vivo que tenemos es cómo resultó todo este tema con los agentes también de la FIFA, y que incluso todavía está suspendida una parte del reglamento de los agentes por todas las demandas que ocurrieron en contra de este reglamento. Hubo demandas en España, en Suiza, en Alemania, en Francia, si mal no recuerdo, y a la FIFA no le quedó otra opción que, bueno, si está una demanda, vamos a esperar a ver qué resulta esta demanda, pero mientras tanto vamos a suspender el reglamento. Pudiera darse el escenario de que los agentes también se reúnan, demanden a la FIBA y no les quede otra que ya sea una medida de una jurisdicción ordinaria también suspendiendo esta parte del reglamento hasta que los jueces involucrados resuelvan este asunto. Hay varios escenarios. Todavía queda mucho que pensar, que analizar sobre este caso, pero esos pudieran ser unos. Sí, muchachos, yo tengo una pregunta. Si bien este es un caso entre la FIBA y los agentes, ¿cuál sería la posición o la postura de los jugadores en este tema? Porque están directamente relacionados. ¿Existe la posibilidad de que haya un gremio de jugadores que se pronuncie ante esta postura y tenga influencia en la decisión futura de esto? Se podría decir que también hay una mini disputa entre lo que quieren los clubes, que en este caso sería medio desligarse de esa responsabilidad, y sería una mini disputa entre jugadores y clubes. Mira, por el momento, Brandito, no he visto una declaración como tal por parte de gremios de jugadores, pero sí he visto muchos comentarios de abogados
abogados e incluso también de los agentes, en donde han demostrado, donde han señalizado que los jugadores o ciertos jugadores también están en disconformidad con esto, porque justamente ya están acostumbrados a este sistema que venía funcionando bien para ellos. El club se encargaba directamente de pagarle a su gente de su dinero, el jugador estaba de acuerdo con eso, y ahora le van a cambiar todo el sistema. Entonces ahora el jugador también va a tener que estar encargado de pagarle a la gente, probablemente mes a mes, algo que no tenía que estar haciendo. Entonces, por parte de estos abogados y por parte de los agentes, que justamente son los que representan a los jugadores, también hay noticias, o circulan por lo menos en redes sociales, en internet, de que hay ciertos jugadores que no les gusta este cambio y que, bueno, tampoco fueron tomados en cuenta para esta modificación. Entonces, como tal, un movimiento de jugadores no ha habido, pero sí hay una que otro avance sobre la opinión que tienen los jugadores porque le están cambiando en definitiva un sistema que ellos venían trabajando bien, que les estaba funcionando y que estaban de acuerdo con eso. FIBA aplazó su decisión o la implementación de su decisión hasta julio de este año. La pregunta es para ustedes, ¿es esto suficiente? ¿No lo es? ¿Hay que cambiar la norma completamente? ¿Hay que volverla a hacer como era antes? ¿Hay que crear una nueva norma? ¿O cuál es la solución? Pues bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte. Producido por Laurel.